16:36 minutos, estamos en directo como todas las tardes en Navarra Televisión. Hoy sacamos a la palestra varios asuntos de actualidad. Hablamos del caso Cervera. Prácticamente a lo largo de todos estos días hemos abordado este asunto. Algunas claves en relación con algunas novedades sobre este caso. Teresa Ed, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Bien. Gracias por acompañarnos. Encantada. Tomás Hierro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Amalia. Muy bien. Rosa Marina Herrea, ¿cómo está Rosa Marina? Pues encantada de veros. Gracias, de verdad. Muy contenta. El placer siempre es compartido. Y mutuo, de verdad que sí. Bueno, caso Cervera, la investigación que en este caso y en este momento está en punto muerto, se está pues también tratando de conocer con detalle la autoría de los correos electrónicos entre el señor Cervera y el señor Asiain. Ambos se consideran víctimas. La Europol incluso va a rastrear esos correos. En fin, la cuestión me parece complicada, cuando menos. Hablamos en esta primera parte de la tertulia de este tema. Tere, supongo que muy sorprendida también por este caso. Casi es la palabra que se repite, un caso complicado de entender en primer lugar, ¿no? Sí. Bueno, yo creo, como decía mucha gente cuando me preguntaban, lo de rocambolesco, ¿no? O sea, era todo como, a ver, cómo funciona esto, ¿no? Aparte de, quiero decir, de rocambolesco, indudablemente para mí, lo que puedo decir en todo caso que me sorprende, digo de verdad, que una persona como Cervera, que gana unas 5.000 euros mensuales o más, se metan, digo, por ver si tenía necesidad de esto en una cosa de 25.000 euros, me resulta francamente extrañísimo, ¿no? O sea, por ahí veo que es difícil. Pero bueno, en cualquier caso, independiente de eso, yo lo que espero de verdad, es decir, primero, efectivamente, ya lo habéis dicho aquí ya muchas veces, que el tema, es decir, que se haga una buena investigación judicial y que se esclarezca y que se, vamos, yo sé que cuando se quiere se llega hasta los finales y hay que ir hasta el final y deducir qué ha pasado, pero no solo de Cervera. Yo creo que aquí están saliendo más cosas a la luz y hay que ir a por ellas. Aquí está en juego todo el tema, es decir, hay otra persona implicada, que es el señor Asiain, que creo que hay que dilucidar también qué hay de lo dicho, es decir, si ese despacho de abogados que ha ocurrido, quiero recordaros que Asiain, ya sé que lo habéis dicho también, estaba en el gobierno de Urralburu también, un gobierno acusado en su momento, que curiosamente en ese despacho también ha estado trabajando Roberto Jiménez, es decir, en fin, yo creo que hay muchas cosas que es importante investigar. Y no solo ahí, yo creo que la CAN en su conjunto, la que ahora tiene otro nombre, ¿verdad?, merece de verdad una auditoría clara, limpia, porque son ya muchas. El tema de Sanz, el tema de las dietas de Barcina y Sanz, el tema de Pegenaut, el tema, es decir, y además nos hemos quedado sin una caja de ahorros que en este momento no tiene ninguna función social, y cuando digo ninguna, es que no están dando ya, digo porque ayer me ocurrió un caso a mí, de una persona que necesitaba, por ejemplo, que le hemos hecho todo el proceso para un aval de entrar en una vivienda de integración social y no ha habido manera. Esto hace 3 años no ocurría, es decir, hemos perdido ya lo poco social que había. Entonces, digo, auditoría, investigación, volver a nuestras cajas de verdad y desde luego que a nivel político, es decir, que se limpie bien porque la ética es lo que está en juego y desde luego, decir, no sé si ha sido, digo, pura champa, qué ha ocurrido, por qué o no, pero esto necesita urgentemente una limpieza. Nos acercamos a este asunto complicado, Tomás. Complicado, yo creo que tiene muchas facetas y como decía Tere y tú misma, Amaya, yo creo que la novela por entregas va a continuar en los próximos meses. Por ironizar un poco, desde luego, Pamplona se ha puesto en el primer plano de la actualidad nacional y ahora con la Europol en el plano internacional por un asunto que de puertas afuera es puramente novelesco. Yo me alegro de que probablemente algunos ciudadanos navarros tengan ocasión de disfrutar de cerca de las murallas de Pamplona y de su rehabilitación con este motivo. Pero entrando en un plano más serio, por completar la intervención de Tere, yo quiero recordar que recientemente en el Parlamento de Navarra, los dos grupos mayoritarios que hasta hace aproximadamente un año formaban gobierno de coalición, se negaron a formar una comisión de investigación para analizar a fondo lo que había ocurrido en Caja Navarra. Yo creo que ese es un asunto sumamente grave. Y claro, eso se conecta con la actuación de Santiago Cervera, que durante más de un año, y no solamente en campaña electoral y precampaña electoral, tomó ese asunto como argumento fundamental de su actividad política. Por lo tanto, una cosa es lo que externamente está ocurriendo y que llama la atención a todo el mundo, y otra cosa es el mal de fondo. Por lo tanto,
puede haber intereses políticos muy sucios, intereses de carácter económico, ganas de quitarse del medio a una persona incómoda que ha venido incordiando no solamente a uno en particular, sino a dos grandes partidos políticos y a otras personas que han sido también, en cierto modo, cómplices, corresponsables de lo que allí haya podido ocurrir. De todo esto me quedo, lo comentábamos con Rosa Marina hace un momento, con un aspecto positivo. Yo creo que en el caso de Santiago Cervera debe de ser uno de los pocos políticos en activo que de forma inmediata ha tomado la decisión de dimitir y por lo tanto de liberarse de ese privilegio de aforamiento que le podía dar alguna ventaja a la hora de plantear su defensa. Desconozco cuáles hayan sido las motivaciones últimas, pero en cualquier caso, al menos desde ese punto de vista, su conducta me parece ejemplar. Y eso, de lo que habéis dicho vosotros, que puede suscribir la inmensa mayoría de las cosas que habéis dicho, destacaría dos. Una, la impresión de que a quien querían quitarse del medio se lo han quitado. Hay una persona que ya está muerta políticamente porque ha querido, además, ha dicho hasta nunca. Lo ha dicho con esa frase, hasta nunca. Segundo, lo que acabas de decir, ha dicho, me voy y no quiero. A mí esa es una de las cosas que destacaría de esto, sin olvidarme de la profundidad de todo el tema. Superficialmente, una cosa que destaco es decir, me voy. Y cara a la opinión pública, que está muy harta de todo el que dice yo soy aforado y porque este señor es aforado y porque el aforamiento. No, miren ustedes, quiero que se me juzgue como de los demás. Cosa que me ha parecido, a mí personalmente me ha dado la primera pista de garantía de que no tiene nada que ocultar, precisamente por haber hecho eso. Después, lo que estamos hablando. Por supuesto, a mí el tema del dinero, vamos, nunca se me ha pasado por aquí, porque una persona en sus circunstancias y como es él, vamos, es absurdo, aparte de que él tiene... Pero es un dato curioso, pero bien, lo he dicho por eso. Pero, alguien claro, que gana eso al mes, pero tiene un correo. Por 25.000. Tere, aunque al principio nos dieron una información que casi no, luego hay un correo, pero, sí, lo sé. Pero el problema es que parece ser que los dos vienen del mismo emisario, aunque uno de ellos viene de un servidor muy fácilmente localizable y el otro debe de ser estoy oyendo hablar a un técnico hoy, prácticamente imposible de localizar. Pero lo que estábamos hablando antes es cierto. ¿Por qué no una comisión? Santiago está incordiando con esto. A lo mejor también se hubiera cortado antes si se hubiera aceptado pues algo aclarar y entonces a lo mejor no había ninguna culpa para ocultar. En fin, desde luego Hércules Poirot se lo estaría pasando Pero lo único, muy bien. perdona, solo en ese fondo una cosita, es decir, es que es terrible pensar que esto, vamos, ni el Corleone, o sea, decir que usted, porque realmente ha cuestionado esto, nos ha incordiado, etc., le hacemos la vida imposible y hacemos que desaparezca del mapa. Esperamos que no sea de ahí de donde pasa. Pero ¿qué maneras? O sea, decir, ¿a dónde estamos llegando? ¿Qué maneras? El modo ha sido gasteril. La mente que ha organizado todo esto, ha urdido esto, sabía perfectamente lo que hacía y lo ha hecho muy bien. Y ahora ver venir. Efectivamente, puede haber una batalla dura en los tribunales. Otro apartado también es el apoyo, el respaldo fuerte o no del Partido Popular, aunque el ministro Soria y el diputado Alfonso Alonso han brindado también su apoyo a Santiago Cervera. Es verdad que sí que vimos cierta frialdad inicialmente. Las primeras reacciones fue de abandono absoluto. Yo me estaba acordando, tratando de ver el aspecto literario del asunto, pero en su profundidad, y es que prácticamente desde la Edad Media en toda la literatura universal hay un tópico que viene ya desde la Biblia, aquello de vanidad de vanidades y los cambios de fortuna, y casi siempre los ejemplos literarios, poéticos, se aplican a personajes de la vida pública, de la política. Y una vez más se confirma esto, es decir, que quien pudo estar disfrutando de las mieles de no sé qué, de la noche a la mañana, ese presunto apoyo desaparece, lo cual en el fondo es poco reconfortante para los ciudadanos. Para mí tiene una explicación. Porque en el fondo habla de frialdad, de mentira, de hipocresía. No, de mucho miedo. De desconfianza, de miedo, pero en definitiva de algo muy poco limpio.
Pero, es decir, Tomás, estamos jugando con unas claves que no son las que la mayoría de los ciudadanos en nuestra vida ordinaria ponemos en juego. Paralelo, ¿no? Sí. El mundo de la Tomás, política. Y para mí o eso me sí. parece muy triste. Por un lado podríamos tener el tema de la amistad incondicional, que entre la gente normal funciona, y una por una, tú por un amigo tuyo, lo primero que haces es poner la mano en el fuego, aunque te quemes. Sí. Pero por otro lado estamos hablando de un mundo político que está muy tocado en los últimos tiempos. Están saliendo continuamente, tenemos casos y casos y casos de la dichosa corrupción, y en ese momento yo creo que en cuanto hay algo, ese partido al que le toque, Sí. que ninguno se libra, echan marcha atrás como diciendo que no me pero eso, resbale. perdona, no corresponde con otras actuaciones. El PP Claro, pues, no hace claro. ni 3 días, no Ya, ha hecho pero ese bueno. tipo de comportamiento con otras personas del PP. Cada vez Digo, más, hay así, Tere. no digo Sí. solo del PP, hay de todos los partidos, Sí. Pero que desgraciadamente. cada vez van Sí, sí, más. pero digo que hay denunciadas, pero el PP hasta ahora ha estado apoyando a su Claro. gente, diciendo, bueno, Sí. mientras no se demuestre. Además, gente que no ha hecho ni la actuación de Cervera, Claro. que Cervera se ha ido limpiamente y tal. Exactamente, No, sí. gente que se ha quedado y que en todo caso Sí, ha dicho, sí. nada, me voy un ratito y vuelvo, tal. O sea, no. Es curioso la actuación que ha habido con Santiago. Yo pienso que Santiago Cervera es un hombre bastante, a pesar de todo, bastante libre en sus comportamientos y eso tiene un precio. El verso Lo suelto. tiene Sí, a el nivel verso, personal y en la política lo tiene muchísimo. En la política o eres fiel Sí. al 100% o si no, es terrible. De todas formas, quizá convenga recordar ahora esa máxima tan aireada en los medios políticos, aquello de que en el propio partido están tus enemigos y en los otros partidos solo los rivales, ¿no? Ya. Sí. A lo mejor es es así. posible que también sea de Sí, sí. aplicación Es así. en este caso. Sí, cualquier cosa puede Bueno, ser. complicado desde luego el mundo de la política para los mortales, ¿no? A veces, bueno, pues nos sorprenden también algunos comportamientos, se miren por donde se miren. Como persona, sin duda alguna, el respeto total a Santiago Cervera, ha sido un político... Total, a mí me da la impresión de que, bueno, que es una víctima de este importante caso. en nuestra Sí, comunidad, cercano también a los medios. Veremos a ver en qué queda todo, ¿no? Es lo que deseamos también los ciudadanos, conocer la verdad de estos hechos. Pero si os parece, vamos a cambiar de tema, si les parece a ustedes. Hoy también nos vamos a fijar en el Congreso. Se ha vivido, bueno, un día importante en relación con la reforma educativa, con la crítica de la oposición al ministro Wert, al que han tachado desde Esquerra Republicana de Cataluña y desde CiU como, bueno, nazi en su comportamiento debido a su, entre comillas, desprecio a la lengua catalana. Han sido, bueno, palabras duras, comportamientos duros, desde luego, desde la parte independentista catalana, ¿no, Rosa Marina? Desde lo que yo he oído, sí, profundizar más me parece una demasía. De entrada, un proyecto de ley, sin más, un proyecto de ley de un partido democrático, elegido democráticamente, jamás se puede tachar ni tildar de ninguno como de nazista, porque me parece una barbaridad. Segundo, en todo momento yo le oí al ministro Wert decir que jamás en su mente hay ninguna voluntad de atacar al catalán. Exclusivamente hay una voluntad de que la persona de cumplir sentencia del Constitucional. Yo no sé si habrá otro país en el cual un idioma propio del país tenga que hacer nada para ser aprendido. Yo con eso te he dicho todo. Me parece una demasía total. Yo creo que cualquier chaval, chica, en España tiene que la del derecho a aprender español, punto. Y el que quiere aprender catalán, que aprenda catalán y tenga todos los medios y nada más. Y nada más. Y todo lo demás me parece una demasía. Inmersión lingüística, defensa o no del idioma, protestas de una parte de Cataluña, Tomás. Yo creo que la LOMCE, que es la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, supone un intento de cambiar la educación, en principio deseable, como el propio de cualquier gobierno. Lo que ocurre es que, por desgracia, en nuestro país, eso lo saben todos los espectadores, con demasiada frecuencia, el nuevo cambio de gobierno lleva aparejado cambio de ley de educación, cuando todos pensamos que eso tenía que ser una cuestión de Estado, que tenía que amarrarse con consenso de todos los partidos y principalmente de los mayoritarios. Cuando eso no se hace así, se está creando un manantial absoluto de problemas. Desde que el ministro anunció el primer borrador de esta ley, yo lo que estoy leyendo en los periódicos, lo que oigo a compañeros del mundo de la educación, es que hasta ahora no se ha dado una información clara de lo que se quería hacer, con lo cual se está creando un caldo de cultivo abonado para que desde un espíritu nacionalista y mucho, en algunos casos radicalizado, se esté actuando con el corazón y no con la cabeza, por no decir con demagogia.
En el fondo lo voy a explicar de la manera sencilla. En este asunto y en las leyes de educación anteriores se sustentan en la consideración de darle más o menos estatus a diferentes materias o asignaturas, que en definitiva eso se traduce en más o menos horas de clase. Eso es en esencia. Entonces este nuevo proyecto habla, como los anteriores, aunque este lo dice muy expresamente, divide las materias en 3 clases. Unas son las materias troncales, que pueden ocupar aproximadamente el 50% del horario de los alumnos en secundaria, bachillerato infantil y primaria, y ese 50% de las materias y del tiempo dedicado a ellas lo va a determinar el Ministerio desde Madrid. Luego aparece en un segundo nivel las materias específicas, de acuerdo con, si estamos hablando, lo entenderá todo el mundo, bachillerato de letras, de ciencias, si estamos hablando de opciones diferentes. Y luego vienen las materias específicas. Claro, resulta que el catalán o el euskera o el gallego, porque el problema en el fondo es el mismo, aunque en este caso son los catalanes los que han puesto algunos partidos la voz, el grito en el cielo, en realidad el catalán, de hecho, está pasando de ser asignatura troncal a asignatura de especialidad. Entonces, desde el punto de vista horario, en algunos casos va a afectar poco, pero desde el punto de vista de la consideración oficial, la rebaja es considerable. Y luego hay un asunto nuclear aquí, y es que, como de hecho la Generalitat de Cataluña en algún caso no quiso cumplir alguna sentencia del Constitucional, la lengua vehicular prácticamente exclusiva a través de la cual se están enseñando todas las materias, incluida la propia lengua catalana, es el catalán. Con lo cual ahora nos encontramos con lo que decía Rosa Marina, que a mí me sigue sorprendiendo desde hace años, es decir, cómo un ministro de Educación tiene que pedir permiso o disculparse por querer que en todas las comunidades autónomas también, además de la lengua cooficial, se enseñe, se enseñe el castellano. Entonces, si a partir de esto que estoy diciendo, que es en realidad con objetividad lo que está ocurriendo, discuten los partidos políticos, le vamos a dedicar más tiempo o no tiempo, la lengua vehicular va a ser esta. Claro, si en el caso del catalán no ocurre lo mismo con el euskera, donde hay diferentes modelos de inmersión, sería muy largo explicar por qué eso es así, pero en el fondo evita, claro, ahora todo lo que sea reducir horario de catalán o incluso quitarle el estatus de lengua vehicular, lógicamente despierta una rebeldía absoluta. Total, yo creo que aquí, en cierto modo, el Estado ha hecho dejación de algunas atribuciones, se ha creado una situación de hecho que mayoritariamente no crea ningún problema en Cataluña. Yo tengo familiares en Cataluña y no crea ningún problema. Entonces, claro, querer ahora replegar alas está levantando con razón ampollas. Yo creo que el tema va un poquito más allá, ¿no? Es decir, bueno, ahora estamos viendo la protesta de Cataluña por el tema de cómo se está planteando el tema de la inmersión lingüística desde este punto de vista. Pero la forma de ver va mucho más allá que esto. Tú muy bien has dicho, no, porque, claro, si la quitamos un poco de todo el contexto, yo creo que hay que entender toda, es decir, está hablando, es decir, bueno, yo creo que bueno, lo malo ya es, efectivamente, decir que cada uno que entra quiere cambiar las leyes. Pero además, no solamente es que quiera cambiarlas, sino las maneras. Es decir, si yo no cuento con nadie, pero no solo no he consensuado con los partidos políticos, no he consensuado tampoco con las comunidades educativas que existen, tienen un peso importantísimo y un trabajo de años ya desarrollado. No he consensuado tampoco con las comunidades que existen y que tienen un trabajo desarrollado con sus lenguas, con sus contenidos, con sus cosas y además, como bien has dicho tú, un poco conflictivo, quiero decir, o sea, se ha comido. Yo estudié en Barcelona, yo estudié en la Autónoma de Barcelona, yo digo yo porque me tocó, vamos, no puedo decir, está ya todo en catalán, déjame terminar. Un minuto solo, que tal vez tus años no son No, pero quiero decir, a mí no me creo ningún problema, pero es que yo creo que en Cataluña, que voy muchísimo, es un tema que se quiere hacer ahora el problema, pero cuando digo, esta reforma es esto.
Pero no hay que olvidar que esta reforma es criticada hoy por hoy también por más personas del sector educativo, en Cataluña también, porque además ha quitado de un plumazo educación para la ciudadanía, vuelve a plantear la religión como obligatoria, como asignatura, es decir, esto es un retroceso, es decir, en lugar de una educación donde formemos a personas con capacidad de distinguir qué quieren en la vida, con capacidad de un aprendizaje, de aprender a aprender, todo ese tipo de cosas, lo que estamos volviendo a plantear una enseñanza donde efectivamente vamos a hacer pruebas bien fuertes, vuelve a plantear la reválida, un montón de cuestiones de pruebas para que en definitiva aquellas personas que más dificultades tengan para estudiar vayan quedándose apartadas. Ya no planteamos en la reforma educativa nada que tenga que ver con el aprendizaje de la vida, es decir, de los valores humanos, lo quitamos de un plumazo y planteamos la religión. Y además una reforma que apoya mucho a la enseñanza privada y que además mantiene y va a seguir financiando el tema de los centros educativos desagregados, o sea, que están desagregados. Entonces, por oiga, sexos. ¿esto de qué hablamos? De un retroceso no solo en el problema lingüístico, de un retroceso general en la enseñanza, que yo creo que nos vamos, yo digo un día esto, lo digo de broma, con mantilla otra vez. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y además, sobre todo, no consensuado, no pactado. Es decir, tú sabes los años que llevamos, tú bien lo sabes, años trabajando en las reformas educativas para conseguir una enseñanza que todo el mundo esté cómodo, que sean cosas consensuadas, apalabradas. Yo de verdad me extraña, bueno, habrá alguien en Cataluña que hoy no pueda no nos está estudiar, luciendo mucho, ¿eh? No nos está luciendo ¿Cómo mucho. hacemos Acabamos de tener eso. ¿Cómo hacemos los parámetros? Acabamos de tener un informe que los alumnos de cuarto. Sí, sí, pero informe de hace poco hubo otro también. No, ¿Cómo hacemos los parámetros? tenemos ¿En base a qué? un nivel de educación, de conocimiento muy mejorable. Sí, claro, pero entonces, por ejemplo, vamos a depende ver, de qué hablemos. pero entonces vamos a ver. Estoy de acuerdo contigo de que las cosas deben ser consensuadas. Estoy de acuerdo contigo. Respetando lo que hemos hecho, vamos a ver lo que pero vale y lo que no. respetado lo que esté bien, porque Sí, no claro, todo claro. se habrá hecho bien. Sí, claro, claro. Entonces, sí que creo que es imprescindible el consenso, el acuerdo, el hablar, el sentarse, pero no siempre todo lo hecho es lo respetable. No, yo no digo que todo En lo hecho ningún sea sentido, bien. ¿eh? Creo que hay que hablar. Pero esto ha imponer, funcionado bien. Pero imponer Tira y por crear ello. problemas donde no los hay. Ahora, Mira, solo un datito. Hoy en Cataluña están manifestándose hasta las escuelas concertadas y privadas. Están en contra del planteamiento de ver. Dice, oye, es que es todo un pueblo. O sea, algo estás haciendo muy mal. No, claro, es que acaban de salir. Yo por supuesto que estoy de acuerdo contigo. Sí, Amaya lo nos sé, ha lo preguntado sobre lengua y lo que he querido dar datos, por supuesto que hay que ponerlo lo sé, en un contexto mucho más amplio de la ley. Pero yo creo que esto hay que vincularlo también a una cuestión política de mucho más largo alcance, que es qué país queremos, cómo queremos que queden articuladas las comunidades autónomas. Y en este momento la pretensión secesionista de varios partidos importantes de Cataluña, digamos, aviva mucho más esta polémica lingüística que es siempre, digamos, el elemento esencial para todos los nacionalismos políticos. Eso es así. Pero si tú no sabes respetar lo que ya existe, esto te lo vas a crear tú solo. Por supuesto, pero ojo, pero a lo que voy es a lo... Si el niño nace en el extranjero, habrá que solucionar eso también. Pues seguro que sí, pero eso no es complicado solucionar. Sí, pero todo es complicado. Todo es complicado práctica, cuando tú ya Pero quería seguir la argumentación. Pero en realidad, si estamos hablando de cómo queremos articular el Estado, cómo queremos articular el país, yo creo que mayoritariamente los partidos y sobre todo los ciudadanos estamos diciendo en estos 30 últimos años de democracia se han conseguido unos logros de nivel de servicios sociales, educativos, excelentes, que no queremos, de acuerdo. Pero también, al mismo tiempo, estamos diciendo que ha habido una serie de excesos, que ha habido el riesgo, a veces más que riesgo, realidad, de caer en reinos de taifas, en comunidades autónomas que han actuado al margen del Estado. Yo no quiero personalizar, pero los años que yo estuve en Cultura recuerdo que cada vez que venían los representantes a foros completamente intercomunitarios de Cataluña y del País Vasco, normalmente no acudían a todas las reuniones o se salían a media reunión, cuando teóricamente esas dos comunidades iban de maravilla y todos las mirábamos con envidia por el nivel de servicio. Luego, quiere decir que hay una insatisfacción de carácter política difícil de llenar tal vez y que excesivamente a la y que educación. incluso en la época en que las vacas eran más gordas y había una mayor
pacto social, había un descontento que ahora, como digo, pues ha quedado completamente fuera de nivel. Yo lo único que les pediría a los partidos políticos es decir, que antes de dirigirse a la opinión pública en el Parlamento de forma demagógica, lo hagan explicando el ABC a cualquier ciudadano que sepa exactamente qué es lo que se está ventilando. Simplificando, que no nos líen. No mintiendo u ocultando la verdad. Que no líen a la inmensa mayoría de población que lo único que recibe, en lugar de informarse o de leer y tal, es lo que oye. Y eso lía a cualquiera. ¿No? Y el insulto, claro, por Dios. Vamos a dejarnos de demasías en el insulto. Vamos a hablar con coherencia. Hay un dato... Perdonad, una cosa pequeñita. Yo no acabo de entender mucho que a veces queramos en la vida, como digo, crear problemas donde ya no existen. Es decir, si hay unas comunidades que tienen las cositas montadas bien, la gente está contenta, es decir, vive tranquila, y además incluso tú decías, a nivel educativo las hemos valorado. Por cierto, cuando salían los resultados del tema de fracaso escolar, eran de las mejores, por cierto, siempre. País Vasco y Cataluña de las mejor valoradas fuera del Estado. Es decir, bueno, ¿por qué tenemos que crear más allá de lo que...? Yo, por ejemplo, soy una persona que no soy independentista, lo sabéis perfectamente, pero tengo muy claro que hay que dejar a las personas y a las comunidades y a los pueblos libertad para decidir sobre sus cosas. ¿Por qué nos tenemos que meter donde nadie nos llama? O sea, ¿por qué un señor tiene que venir a decir, ustedes tienen que hacer así? Pues aquí nos dice, Tere, se queda tan contenta y nosotros también. Pero es que no entiendo. La prueba de que pues porque a veces lo que a uno le supone libertad, al de enfrente le parece que es si hay un caso por resolver, un avasallamiento. No, te quiero decir que la vida no es tan clara y tan limpia. Yo no lo estoy sufriendo, pero lo he oído a quien lo está sufriendo. Entonces, tal vez lo que a mí me parezca libertad, como tú dices, yo a veces digo lo mismo, oye, cada uno. Ya. El problema es que hay gente ahí, enfrente, que dice, oiga, mire usted, respete lo mío, que yo no me estoy sintiendo libre en ningún momento, ¿eh? Ese es el problema. Bueno, por eso creo que hay que compartir. Rosa Marina, Teresa Hez y Tomás Hierro. Muchísimas gracias. Hoy nos hemos centrado, hemos puesto la mirada en estos dos temas, aunque también... ¿Hemos terminado ya? Efectivamente. Queríamos hablar también de otras cuestiones. Lo dejamos para otro día muy interesante. Todas las claves en relación principalmente con la reforma educativa y también el denominado caso Cervera. Gracias, compañeros, amigos y colaboradores, por vuestra valía y simpatía. Gracias de verdad y hasta muy pronto. A ti. Feliz Navidad. Y Urte Berrión y feliz Navidad. Gracias. Seguimos adelante a las 5:03. Estamos en directo y hemos sentido mucho frío. Nuestros invitados también han venido con ropa de abrigo porque las temperaturas han sido y siguen siendo muy bajas en Navarra. Y esto es lo que opinan los navarros que están por la calle bien abrigados. Vean. Navarra tirita ante una bajada de temperaturas que ha puesto a nuestra comunidad en alerta por frío. Esta noche la temperatura mínima la hemos encontrado en Erremendía, -11,3 grados. En Pamplona, a las 7 menos cuarto de la mañana, se registraban -4,7 grados. Uy, una maravilla. Está todo el estanque ahí con hielo, una gozada. El termómetro no ha dejado en casa a los paseantes habituales que se echaban a la calle a caminar. Muchos ataviados con gorro, guantes y bufanda y otros más ligeros de ropa. Al frío hay que ponerle buena cara. Caminando se quita el frío. El padre tenía unos trucos que para que en los calcetines nos ponía unas plantillas de piel de cordero, y aquello era con la lana. Aquello era un horno. Mucho frío es el que está pasando estos días en Pamplona. Dauda, este senegalés que echa de menos las altas temperaturas de su país. El frío lo paso mal, fatal, porque hace frío, no aguanto, no estoy acostumbrado a abrigándome y luego al bar a tomar café. Y en el lado opuesto encontramos a este matrimonio. Les tocó emigrar a Suiza y trabajar con temperaturas bajo cero, así que el frío de Pamplona casi no es frío para ellos. Esto para nosotros es como si hemos estado trabajando a 20 grados bajo cero. No había ninguna enfermedad, ni gripe, ni catarro, ni leches. Pamplona ha vivido hoy una de las noches más gélidas de todo el otoño. Navarra vuelve a estar en alerta, esta vez por temperaturas mínimas. Los termómetros se desploman, no alcanzan el grado positivo y vemos lagos casi helados como este de Yamaguchi. Así que a menos de 10 días para que llegue el invierno recogemos los últimos coletazos de un otoño que se despedirá con frío.
Las 5:05, muchísimas gracias a nuestros compañeros, a nuestra compañera Silvia Lorente, que también, ya ven, va muy abrigada porque hace muchísimo frío. Seguimos en directo, vamos a hacer una brevísima pausa para nuestros compromisos publicitarios y atención, porque luego nos vamos a marchar hasta Navipark en Refena. Pueden llamarnos al 948 1382 00 y pueden participar. Si nos llaman, por supuesto, tendrán la oportunidad de acudir de forma gratuita a ese recinto, a esa feria navideña. Será después de la publicidad.